Bien, mis amados, estamos en los 10 años de esta congregación que Dios en su gracia, en su bondad y en su misericordia, Él ha sostenido. Es la mano poderosa de Dios la que ha estado en un lugar como estos. Hemos visto la mano del Señor. Y permítame, a modo de introducción, voy a hacer algo especial y es devolverme 10 años atrás rápidamente para contarles un poco nuestra transición. Más o menos hacia el año 2011, 2012, me entró el deseo por hacer una clase de historia de la iglesia y quise llevar a cabo esa clase. Joan estaba ahí conmigo, entonces yo le dije, voy a dar esta clase y había un grupo de personas y todo, y lo tremendo fue que yo empecé a investigar, a averiguar, y en mi mente solamente existía la iglesia, en mi mente, ya siendo pastor y todo, del año 1900 en adelante, por la historia de la misma misión en la que estábamos, o misión no, sino en la misma denominación, y conocía solamente esa historia, y es la ignorancia en la que muchas veces nosotros llegamos a estar. Sin embargo, estaba convencido de que de que eso era lo correcto, pero a medida que tuve la oportunidad de ir investigando, ubiqué a un pastor que Dios en su gracia me permitió conocer, que fue el pastor Jorge de la iglesia Bautista Reformada, se me fue, Julio Benítez y Sergio, perdón. Y ellos me empezaron a proporcionar la información de lo que era a modo de historia con los puritanos, y yo decía, ¿qué es esto de los puritanos? Bueno, empezamos a cambiar en todo eso. Y empecé a dar el curso, y la primera persona que Dios fue transformando y edificando fue a mí. Y yo, entre más averiguaba, más investigaba, más me daba cuenta de que no sabía absolutamente nada, más iba hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que tuve la oportunidad de prácticamente llegar al libro de los Hechos, a la historia de la iglesia del primer siglo, pero en una ignorancia total, en medio de tinieblas, como dicen a nivel de historia. Pero veo la mano perfecta de Dios y soberana en su gracia y misericordia, que definitivamente quería llevar a tener una iglesia como esta, en un lugar como estos, en Envigado. ¿Y por qué digo que era la mano poderosa del Señor? Porque no fue Joan, no fue David González, sino Él fue llevando la iglesia, Él fue haciéndole ese giro a que llegase a ser una iglesia bíblica. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, haber conocido al pastor Julio unos años atrás, y posteriormente empezar usted inquietado a llevar ese curso de historia de la iglesia. Y luego, entonces, de que yo había salido del ministerio de la Liga Bíblica y no me hablaba con mi jefe, un día me cruzo con él en total, con Mauro salíamos a caminar. Me acuerdo que Mauro me decía un día, pastor, ¿sabe qué? Me llama la atención que usted ha ido a trotar conmigo y a caminar conmigo. Es porque usted quería que yo conociera el Evangelio. No sé si Mauro te acuerdas. Y juntos corrimos la maratón del 2011, de la maratón de Medellín. Él me llevó a mí a animarme, porque él tenía su rutina de hacer ejercicio, y me llevó a mí a correr, a inscribirme y correr. Entonces él me ayudaba en lo físico y yo le ayudaba en lo espiritual, podríamos decir. Pero lo tremendo es que yo quiero compartir con ustedes que cuando la palabra de Dios realmente tiene un efecto y tiene el poder para cambiar la vida de las personas, es ahí donde uno ve realmente lo que Dios puede hacer. Cuando yo regreso de Los Ángeles y empieza Dios a renovar mi entendimiento, tal vez en mi manera burda, lo que hice fue que llegué a cambiarle muchas cosas en la iglesia sin mucha suavidad, sin mucha finura. Entonces, que vamos a mirar que no hay milagros, que no hay lenguas, que no hay... Y la palabra respaldaba, pero no había ese conocimiento pleno, no había esa durez para asimilar un golpe de estos, porque es la palabra la que nos va cambiando. Y eso generó en algún momento ciertos puntos de discrepancia, y muchas personas se fueron de la congregación en aquella época. Pero Dios siguió obrando en nosotros, y recuerdo que quedamos 9 personas ahí. A modo de introducción lo estoy haciendo. Y me acuerdo que yo le pregunté a Joan, ¿qué hacemos, hermano? Y Joan me dijo, sigamos. Me acuerdo de las palabras de Joan.
sigamos, sigamos, y yo sigamos entonces. Sí, ese es el punto. Y como algunos de ustedes me han escuchado, nos reuníamos 9 personas. Joan con su amada esposa, solo estaban ellos, nadie más, como dicen, de la familia. Estábamos con Jürgen, que eres de la vieja guardia y permaneces ahí, eres el único en toda esta nueva camada que el Señor ha permitido de hermanos. Y por supuesto mi esposa y mis 3 hijos, eso era lo que nos reuníamos. Y una pareja que hoy en día ya no está con nosotros. Éramos 9 personas, no nos reuníamos más de 10. Y esto parecía que el barco fuera a hundirse, que realmente se fuera a acabar, como que no había posibilidad. Pero Dios fue fiel, porque cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, Dios respalda su promesa, Dios respalda su palabra. Y nosotros nos enfocamos en que no fuera nuestra palabra, que no fuera nuestro deseo, sino que fuera la voluntad de Dios la que se hiciera. Aun cuando pagamos platos rotos, aunque o tal vez no fuimos o no fui lo más suave para hacer ese cambio, esa transición realmente entonces. Sin embargo, Dios fue fiel y nos mantuvo ahí en medio de altas y bajas. Pero había algo que me motivaba a mí y que me acuerdo que yo llegué de ese viaje, un viaje casi de 9 horas en avión, y lo primero que hice fue coger a mi esposa y a mis hijos y sentarlos en la sala y les dije, mire, ¿saben una cosa? Me acuerdo mis hijos eran pequeños, estoy devolviéndome 10 años atrás, aproximadamente, o un poco, un año más, digámoslo así, y les dije, necesitamos estudiar la palabra de manera diferente, porque tal vez eso va a cambiar nuestras vidas, y tal vez lo más seguro es que nosotros ni siquiera somos salvos. Y obviamente yo estaba hablando bajo los parámetros de lo que yo había tenido el tiempo en esas 9 horas para leer unos documentos que eran los documentos de las doctrinas de la gracia, y donde lo leía y lo leía y lo leía, y me permitía ver a nivel, y ir a la escritura y hacer la comparación y darme cuenta de que era verdad, esto es verdad. El punto, mis amados, es que yo tenía algo en mis manos y era la palabra de Dios, que era la que me estaba mostrando realmente lo que había que hacer. Pero creo que esta conferencia en las 3 sesiones anteriores no ha servido para nada. Y no ha servido para nada si usted no está convencido de que la palabra de Dios es fundamental y es esencial para su vida. ¿Por qué? Porque la primera sesión fue sobre la autoridad de las Escrituras, es decir, la autoridad que este libro tiene para decirle a usted lo que tiene que hacer. La palabra de Dios dice a mi vida. Pastor Ricardo estaba comentando en su sesión de cuánto estamos siendo llenados de basura, de cuánto está llegando a nuestras vidas, de cuánto estamos viendo nosotros y muchas veces sin darnos cuenta de las cosas. Pero también en la segunda sesión estuvo hablando de la ciencia de las Escrituras. Y tal vez uno podría pensar, ese salmo me lo sé yo. Es más, ¿sabes qué? Me lo sé de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y puedo irme con todo el salmo. ¿Sabes qué, pastor? Me lo sé de memoria. Pero el punto es que tanta relevancia tiene esa palabra en mi vida. Es decir, qué tan real es esa palabra para mí. Porque lo contrario va a ser como cuando yo leo un libro común y corriente. Sin embargo, me lo sé de memoria. Y mucho menos la tercera sesión. Sería floja, sin fundamento, realmente muy bonito, Mauro. No me doy cuenta de que lo que el texto está diciendo, como tú lo explicaste, nos debe llevar a pensar que ese es el punto, que esto es lo que me va a llevar a mí a tumbar todos los argumentos que se están levantando contra Cristo y contra todo lo que tiene que ver con la salvación en nuestra vida. Si tú y yo no estamos convencidos, permíteme decirte que las 3 sesiones atrás no han servido y que tal vez esta tampoco te vaya a servir mucho. ¿Por qué, mi amado? Porque precisamente
Estamos celebrando 10 años de ser una iglesia bíblica. ¿Pero qué significa ser una iglesia bíblica? Bueno, realmente la enseñanza que yo quiero llevar en esta tarde es el fundamento de las Escrituras para la iglesia, el fundamento de las Escrituras para la iglesia. Y quiero que vayas un momento al Salmos 11, versículo 3. Y cuando tú vas al Salmo 11, versículo 3, entonces tú te vas a dar cuenta que la Escritura dice ahí el salmista: si los fundamentos se pierden, ya no queda esperanza. Ahora piensa en esto. Salmo 11:3. Si lo tienes en tu Biblia, te darás cuenta que el salmista dice: si los fundamentos se pierden, ya no queda esperanza. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Si no tenemos el fundamento de la palabra, entonces la autoridad no la tienen las Escrituras. La autoridad la tiene el sistema de este mundo. La autoridad la tiene David González en su propio pensamiento. David González es el que va a tomar decisiones en su propia vida. Y a David González, como tú lo dijiste, que lo menciona Proverbios, es que mis pensamientos van a ser lo que realmente van a determinar y marcar mi vida. Si la palabra de Dios no está en mí, si el fundamento no es la Escritura, entonces sabes una cosa, bien sabiamente el salmista escribió que los fundamentos se pierden, y que ya no queda esperanza. Si no hay fundamento realmente, y un fundamento es donde yo me voy a parar, un fundamento es donde yo voy a estar realmente convencido de que estoy seguro y de que no me va a tumbar. Pero quiero que pienses por un momento, realmente cuál es la importancia de la palabra de Dios para tu vida. ¿Qué tan importante es? Porque sabes una cosa, si yo medito por un momento en la primera sesión y digo, es la autoridad de las Escrituras. ¿Realmente tiene autoridad las Escrituras? Creo que la exposición que me han hecho me tiene que dejar pensando si realmente yo estoy caminando acorde a la Escritura o no. La sesión número 2, en la suficiencia, realmente estoy convencido de que la palabra de Dios, al haberla exhalado, al haberla inspirado, realmente me da todo lo que yo necesito para vivir en esta tierra y para tumbar los argumentos que se levantan para vivir de una manera en obediencia precisamente a la palabra de Dios y a un vencimiento verdaderamente de que si soy un creyente, yo tengo que vivir bajo los principios, bajo los fundamentos, ¿sí?, de la palabra de Dios y tomar decisiones en mi vida acordes a la palabra de Dios. Que me acompañes a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, que es donde quiero que nos centremos. El versículo 14 al 16 son los textos que yo he tomado. Y Pablo aquí lo que hace es que presenta el propósito, ¿sí?, escribiéndole a Timoteo, y quiero que me acompañes en la escritura, por favor, mientras tú la ubicas. Porque personalmente no quiero que simplemente escuches a David González. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo cambiarte alguna palabra, porque yo puedo interpretar algo de una manera que no es y tú creerlo. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tus manos, tú puedes observar y verificar que si lo que yo estoy enseñando está acorde con la Escritura, entonces tú lo puedes obedecer para poder glorificar y honrar al Señor. Y la palabra del Señor nos dice en esta porción, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo
para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia, el Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que él está presentando, porque observa que él está diciendo en el versículo 14, te escribo. ¿Qué le escribe? Él está diciendo, te escribo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las anteriores. Ahorita lo miraremos, no fue posible. Pero en caso de que me tarde, te escribo. Y observa que él vuelve y dice, te escribo. Te escribo en el versículo 14, te escribo en el versículo 15. ¿Para qué? Para que sepas. Conocimiento, conocer algo. ¿Qué? Y observa que Pablo le dice, ¿cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Columna y sostén de la verdad. Lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo es que le está diciendo cómo el cristiano debe caminar cada día en la casa del Señor. Pero hagamos una cosa, quitemos este libro. Y Ricardo estaba enseñando de que en muchos lugares ya no se enseña este libro, ya no se enseña la palabra de Dios, sino que realmente ahora lo que se enseña es algo completamente diferente. Pero piensa en esto, mi amado, en relación con el Salmo 11:3, si los fundamentos se pierden, no hay más esperanza. No queda esperanza. ¿Cuál puede ser la esperanza de nosotros? Si usted viene acá, no tiene la Biblia en sus manos, yo no tengo una Biblia para enseñar y simplemente usted está escuchando algún tipo de enseñanza. Algo que usted no puede determinar y constatar si verdaderamente está en la palabra. Pues porque no la tenemos. Para ello entonces, precisamente, Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo, te escribo, es decir, está quedando escrito ahí, ¿para qué? Para que en caso de que me tarde, sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y lo que Pablo está haciendo acá es marcando el punto clave y alto de lo que es la casa de Dios, que es la iglesia. Y hace una analogía de una casa, de un edificio. La palabra que encontramos aquí para casa es oikos, ¿sí? Pero la casa de Dios no está haciendo referencia precisamente a un lugar, no es un edificio, no es algo físico. Y cuando nosotros empezamos a meditar en ese texto y tú lo observas y lo observas y lo observas, y tú tienes un conocimiento de que esta no es la casa del Señor, este edificio no es la casa del Señor. Sí, se está refiriendo Pablo. ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo? Porque Pablo le está diciendo cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Escúchalo bien, la casa del Señor son todos aquellos que han sido llamados por Dios en el llamado eficaz a una salvación, en los cuales ha puesto a morar a su Santo Espíritu. Es decir, la casa del Señor viene a ser esa asamblea que se reúne y en los cuales mora la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo está haciendo mención de la iglesia como un cuerpo corporativo, es decir, lo que hacemos acá cuando nos reunimos para adorar al Señor. Espectacular, y quiero que mires el texto. En el versículo 15, cuando Pablo está diciendo, para que sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y luego dice, columna y... Es decir, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, porque mira el texto, nos lo está dando, dice que es columna y sostén de la verdad. Lo que el apóstol Pablo está pretendiendo aquí es porque él conocía la importancia de ir a los fundamentos. La importancia de los fundamentos. Y él escribió esta carta a Timoteo precisamente porque la iglesia en Éfeso, que era donde estaba Timoteo en ese momento, había comenzado a desviarse de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Algo parecido a lo que encontramos hoy en día.
el peligro de que muchos lugares llamados iglesias se han desviado de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Este es el motivo por el cual Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo que si se demora o que si llega tarde, era necesario que Timoteo supiera cómo debía conducirse él en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y hago mención, repito eso porque ahí está el punto central, es decir, aquí Pablo está mostrando el corazón de la misión. En este versículo 15, Pablo está mostrando el corazón de la misión. Sin fundamento, la iglesia sería como un barco a la deriva, llevado por las olas del mar, en las diferentes corrientes de las aguas, de lugar en lugar, por donde el viento sopla sin dirección ni punto fijo. Y lastimosamente eso es lo que hoy en día encontramos en lugares donde la palabra de Dios no es el fundamento, donde la palabra de Dios no es el punto principal, donde la palabra de Dios ha pasado a un segundo plano, donde la predicación pasó a ser una predicación acorde a la asamblea, a la audiencia. ¿Les gusta una predicación de 20 minutos? Felices, tienen una predicación de 20 minutos. Pero tal vez una hora, como que eso no nos suena mucho. Si la iglesia pierde los fundamentos, su visión será superficial y se perderá en lo superficial y llegará a quedarse dando vueltas, como aquellos que se pierden en lugares sin una brújula, girando y girando a su alrededor, dando vueltas y volviendo al mismo lugar. Es casi siempre lo que sucede. ¿Por qué? Porque el tesoro del conocimiento de la Biblia, primero que todo, es inagotable, mi amado. Y lastimosamente, algunos parecen perderse en esas profundidades. Como que no saben para dónde van. Apuntan como una escopeta de perdigones que se abre y no con un solo tiro y un solo objetivo. Y lo que Pablo está haciendo acá es que Pablo escribe este pasaje precisamente es para llegar a hacerle un recordatorio a Timoteo de que la iglesia debe prestar atención a las verdades fundamentales. Ese fue uno de los motivos que realmente llevó a nuestro cambio, a entender que nosotros teníamos que enseñar la palabra de Dios y enseñar las verdades fundamentales, a lo que teníamos que llegar, a donde teníamos que apuntar. Y ahí llegó el choque. ¿Por qué? Porque muchas personas nos decían, ese no es el Dios que yo conozco. Ustedes están enseñando cosas que no conocían al Dios de la Escritura. Nosotros tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Prestar atención a las verdades fundamentales. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que prestar atención a las verdades fundamentales? Porque es fácil para la iglesia y los creyentes, escúchalo bien, iglesia, participar tanto en asuntos de la periferia o las minucias teológicas y perder de vista los fundamentos. Y lo que nosotros en estos 10 años nos hemos dado cuenta con Joan, quienes tenemos el Ministerio de la Enseñanza, con quien tengo y comparto el Ministerio de la Enseñanza, es que lo que más, donde más hemos visto a la gente naufragar y lastimosamente a muchos hundirse y ahogarse, es porque no tienen fundamentos. Tienen mucha religiosidad, quieren llegar a un lugar como estos y en mi iglesia hacíamos tal cosa, allí hacíamos esto y aquello, pero sin fundamentos, sin unos principios. Pero observa, como ya lo mencioné, que en el versículo 15, Pablo lo que hace es que deja ver el corazón de la misión de la iglesia. Está mostrando el corazón de la misión. Y ahora observa que en el versículo 16, él muestra precisamente el corazón del mensaje. En el versículo 15, él presenta el propósito de la epístola, la razón de su preocupación e instruye acerca de cómo debe comportarse los creyentes en la iglesia. Y lo que Pablo está dejando ver allí es que ha manifestado en el capítulo acerca de los hombres y las mujeres. Pero en el capítulo 3 está hablando acerca de los pastores o del liderazgo de la iglesia, los hombres capacitados. Ahora, si quitamos esto,
y el capítulo 1 no lo leemos ni ninguno, entonces no sabemos acerca de la falsa doctrina que Ricardo ha mencionado, que ha mencionado, que Mauricio mencionaba, y cualquiera puede venir y enseñar algo que no está acorde a la Escritura. Pero sabes una cosa, lo que nosotros hacemos en este lugar y por lo cual nos estamos esforzando es buscando precisamente que cada uno de ustedes, incluidos nosotros, vivamos de la manera correcta, santa, justa, piadosa delante del Dios Santo. ¿Cómo aprender a ser hombres y mujeres que viven en santidad, que viven en reverencia a Dios, que honran a Dios? Ahora, si no tenemos la palabra de Dios como el manual, como la guía de la iglesia, como ya lo mencioné, pues entonces va a tomar otros rumbos. Vendríamos a enseñar otras cosas. Y sabe que usted tampoco se daría cuenta, como mucha gente no se da cuenta en muchos lugares. La gente está pegada de cosas externas, de la música. Si hay músicos con instrumentos o no hay músicos, si hay coristas, si son bonitas o no son bonitas, si las sillas son de paño o no son de paño, si hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado, si le pueden poner la iglesia negra como lo mencionó, porque no tienen idea de lo que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia, lastimosamente, se llenó de enseñanzas filosóficas entremezcladas con la psicología, donde el centro es el hombre y no Dios. Donde se viene a escuchar de que tú eres autosuficiente, de que tú puedes salir adelante, de que tú puedes ser resiliente, palabra que personalmente aborrezco. Y como un hombre que pasó por esta iglesia y se fue molesto porque con Joan le dijimos, mira, no estamos de acuerdo con que tú vengas a hablarnos acá en la iglesia de resiliencia. Y él dijo, pero ¿cómo que no? Si eso es lo que hoy en día se está manejando. Nosotros no somos del mundo. ¿Y sabes por qué estoy en contra de la resiliencia? Porque es que el hombre no se puede autoayudar, no se puede sacar él mismo del foso de desesperación donde está. Esa es la mentira más grande. Nosotros necesitamos de un Salvador. Nosotros necesitamos de Jesucristo. Nosotros necesitamos de la mano de Dios para ser sacados del foso de la desesperación. Pero el mundo le ha vendido a la gente hoy en día en el sistema de que puedes ser resiliente, de que tú puedes salir adelante. No, sabes una cosa, cuando a ti se te presenta un problema, cuando a ti se te presenta una enfermedad o algo, no es que tú seas resiliente, es que tú te humillas delante de Cristo y ruegas para que Dios te levante en gracia y misericordia. Esa es la gran diferencia. ¿Y sabes por qué? Porque tú le das la gloria a Dios y no porque tú te das la gloria a ti mismo. Hoy en día Dios y mucho menos Jesucristo son el centro de las enseñanzas. Como ya lo mencioné, es el hombre, el centro y su autoexaltación. Lo más aburridor, ¿cómo me van a estar repitiendo a mí cada rato de que soy pecador? Pero sabe que todo esto es debido a que se ha dejado la palabra de Dios como el fundamento de la enseñanza de la iglesia. Es más, nunca te dejes llevar ni siquiera por el nombre de una iglesia, porque muchas personas se dejan llevar por el título o nombre de una congregación. Tú lo que tienes es, a medida que vas aprendiendo más y más de la escritura, de la palabra, es la escritura la que te va a mostrar si una iglesia realmente es bíblica o no. No es el nombre. Muchos comen de cuento de nombre, ¿sí o no? No me vayan a dormir, están advertidos, ¿sí? Estamos luchando contra el calor de esta tarde. No es un regaño. Pero sabe una cosa, escucha esto, por favor. Sin la palabra es imposible que el hombre conozca a Dios y llegue a tener un concepto elevado de Dios. La gran mayoría de nosotros, incluyéndome a mí mismo, no teníamos un alto concepto de Dios. Teníamos un concepto de Dios a nuestra propia manera, pero no el que la Escritura nos determinaba. Pero sabe una cosa, usted y yo necesitamos de la palabra, del fundamento de la Escritura para conocer a Dios. Dios se reveló a través de su Escritura, de su palabra.
Y es allá donde nosotros tenemos que conocer a ese Dios santo. Sin la palabra, el hombre tomará las experiencias de la vida diaria como referencia, y el sistema le mostrará un camino diferente como guía. Mira, sencillo. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, el sistema te va a decir en la mente, tú y yo, entonces vamos a ser débiles y no vamos a tener los argumentos para precisamente rebatir todo lo que se está levantando contra Cristo y por supuesto obedecer a lo que la Escritura nos está diciendo. Esa es nuestra lucha de quienes estamos en el liderazgo, no con ustedes luchando, sino con lo que está detrás de ustedes manipulándolos y llevándolos en algún momento. ¿A qué? A querer vivir en su propio pensamiento, en su propio parecer. Y lo que nosotros queremos es decirle, mira, aquí está la Escritura, te estamos entregando la Escritura, mira la Escritura, lee la Escritura, estudia la Escritura, medita en la Escritura, memoriza la Escritura, porque la Escritura es la que tiene el poder para cambiar tu vida, ella es la que tiene el poder para renovar el entendimiento. Y si tú no vas a la Escritura, entonces tu vida no va a cambiar. Mas doy gloria a Dios y le doy infinitas gracias cada día en los momentos en que me postro delante de mi Padre Celestial, para decirle gracias, Señor, por lo que nos estás permitiendo ver en esta congregación. No es una iglesia perfecta, pero sabemos y estamos viendo cómo Dios está obrando en la vida de muchas personas, hombres y mujeres con sus vidas cambiadas. No es la cantidad, no es la multitud de personas, sino realmente es la vida de las personas las que vemos que están cambiando su manera de pensar y de vivir. Ese es el punto. Ahora, tenemos entonces que ver que la iglesia necesita comprender que las Escrituras realmente son suficientes. Ya lo explicó Ricardo. ¿Para qué son suficientes las Escrituras? Para la vida del creyente. Y debemos entender, préstame atención, que la iglesia, o que ellas más bien, las Escrituras son la autoridad para todo aquel que considere ser creyente, se considere ser un creyente. Es decir, no puedes ignorar la suficiencia de las Escrituras. Y no puedes ignorar la autoridad de las Escrituras. Si el Espíritu Santo está obrando en ti por medio de la Escritura, tú tienes que obedecer. Si tú no obedeces realmente, hay ahí un gravísimo problema, porque no estás desobedeciendo al pastor o al líder, al expositor, estás desobedeciendo directamente esa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que en ellas el creyente va a encontrar el camino de justicia y de santidad de Dios. Va a encontrar el camino que Dios demanda para sus redimidos, para sus llamados. Yo no puedo decir que soy un llamado del Señor, pero que yo vivo como a mí me place, como a mí me da la gana. No puedo decir eso. Yo tengo que alinearme acorde a aquel que me llamó y es mi Señor. ¿Sabes qué? Un versículo tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Es el Salmo 119, 105. Lámpara es a qué? A mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que me va a alumbrar el camino. Es la palabra de Dios la que me va a mostrar realmente si estoy en la voluntad de Dios o no estoy en la voluntad de Dios. El mismo salmista en el Salmo 105, versículo 9, él dice, ¿con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. La autoridad o de la suficiencia, o del texto que Mauricio expuso de 2 Corintios capítulo 10, entonces es estar completamente errado. Estamos en la misma línea. Por eso cuando Ricardo expuso Hebreos capítulo 4 versículo 12, ¿lo recuerdas lo que dice? Porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz, ya lo explicó Ricardo, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta que
hasta cortar las coyunturas. Parafraseando un poco, lo que nos quiere decir, ¿sabes qué? Es que la palabra de Dios tiene el poder para producir un cambio en la vida del creyente. ¿Pero de qué manera? Cortando y quitando al penetrar hasta lo más profundo del ser. Eso es lo que hace la Escritura. Eso es lo que la Escritura cumple su propósito. Completamente ella produce un cambio en la vida de una persona. Como dijo Charles Spurgeon, este libro me lee a mí, este libro me desnuda a mí. Y eso es lo que hace la Escritura. Y por donde nosotros nos metamos a nadar, como ese lugar precioso de aguas tranquilas, por algún lugar nos va a tocar en nuestras llagas, en nuestra enfermedad, que es el pecado. Nos va a dejar ver siempre nuestra caída y pecaminosa. Porque ese es el propósito de la Escritura, mostrarnos a nosotros frente a Dios y mostrarnos como lo que nosotros somos, pecadores. Y sabe que la iglesia sin la palabra de Dios es como un moribundo en medio de un desierto sin agua. Yo afortunadamente tengo agua. Pero sabe una cosa, mis amados, Pablo le escribió a Timoteo y cuando él le dice para que sepas cómo comportarse, es una palabra que está en el singular y está dirigida a él, a Timoteo, ¿cierto? Pero no es un simple conocimiento, escúchalo bien, no es un simple conocimiento intelectual de lo que Pablo tenía en mente. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo es que es un conocimiento práctico de cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Y a lo que se refiere, ¿sabe qué es? A cómo debemos caminar cada día, tanto como congregación como en lo personal. Es a eso, a lo que nos está diciendo la palabra. Y Pablo, en realidad no solamente, acá se lo dirige a Timoteo, pero no es exclusivo para Timoteo, sino en realidad es para todo creyente, porque cuando encontramos la palabra conducirte, indica una norma de vida constante, es decir, cómo debes vivir. Ricardo lo mencionó. Si para ti es más importante un celular, donde no está la palabra, si para ti es más importante las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, porque eso hay una cantidad que yo soy muy ignorante en eso, pero la gente vive enferma con este. Y minutos y minutos y minutos y minutos, y todos hemos caído ahí, todos. Aún dentro de la misma iglesia, en un culto de adoración, la gente está con la Biblia y de un momento a otro dice, el simbolito de WhatsApp, me escribió David Junior, me escribió Eduardo, ¿sabes una cosa? Todos pecamos, pero ¿sabes por qué? Porque perdimos la relevancia de la Escritura. Ante la exposición de la Escritura, nosotros tenemos que tener una actitud de reverencia, mi amado, de reverencia. Cuando Pablo está hablando del comportarse, ¿cómo es comportarse? El comportarse en la iglesia como Dios desea, sin duda, exige la comprensión de las verdades fundamentales. Esa es la manera correcta. Pero si no está la palabra, si no está la Escritura, entonces la iglesia tiene fundamento. Se reúne un grupo de personas. El desconocimiento y la oscuridad será total dentro de la iglesia. Yo he estado en lugares donde hay un desconocimiento y vemos gente y todos dicen, pero pastor, usted está celoso, pastor, usted es como envidioso. No, mi amado, no es envidioso, no estoy celoso.
O tal vez si estoy celoso, ¿sabe por qué es? Por la palabra de Dios. Que eso lo sentimos quienes Dios ha llamado al ministerio de la predicación de la palabra. Porque de lo contrario, ¿sabes qué? Si la iglesia está en oscuridad, sin la palabra y sin el fundamento, solo será un grupo de personas religiosamente reuniéndose para llevar a cabo un determinado programa preparado por hombres, inventado por hombres y desarrollado por hombres. Pero sin la dirección del Espíritu Santo y del conocimiento de la Escritura, no pasa absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estudiamos la Escritura, sabemos cómo se comporta uno en un lugar como este. En la reverencia al Señor, en el respeto, en morir a nosotros para poner nuestros dones al servicio de los demás. ¿Y sabes por qué esto, mi amado? Permíteme decirte. Porque la iglesia es la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Pablo le está escribiendo a Timoteo que estaba en Éfeso. Éfeso vivía problemas. Éfeso, la iglesia de Éfeso había entrado en una decadencia. Pero si tú recuerdas el capítulo 1 de Efesios, versículo 14, nos dice que la iglesia ha sido escogida y ha sido puesto el Espíritu Santo, ¿para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Versículo 14, perdón, que nos ha dado como garantía nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Esa es la posesión. La iglesia es la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Ahora, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, donde estamos aquí, el versículo 14 observa que él dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente, es Tito, capítulo 2, versículo 14, dice la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios tomó este pueblo, que es la iglesia adquirida por Él, ¿para qué? Como posesión suya. ¿Para qué más? Nos dice acá: para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes una cosa? Lo primero que tú y yo necesitamos, bajo el fundamento mismo, pertenecemos al Dios que nos compró con la sangre preciosa de su propio Hijo Jesucristo y nos redimió en la sangre del Cordero. Pero si la iglesia no sabe, si la iglesia no entiende, si la iglesia no comprende para qué ha sido llamada, para qué fue comprada, no sabe cómo adorar al Dios santo y justo que entregó a su propio Hijo como propiciación para calmar y redimir con su propia sangre a cada uno de quienes amó desde el pasado eterno, entonces estamos equivocados. La descripción de la iglesia de Éfeso como la asamblea del Dios que Pablo hace en el libro de Éfeso, fue muy oportuna. Era el faro de luz en medio del mar, de un mar lleno de tinieblas, de oscuridad, en medio de una adoración pagana. Éfeso era una iglesia que estaba en medio de una oscuridad. Recuerda que allí estaba el templo de Artemisa o la diosa Diana. ¿Sí? Y por eso cuando Pablo les dice que son columna y baluarte, columna y sostén, columna y fundamento de la verdad, que todos esos son similares, se está refiriendo precisamente de alguna manera a aquellos que comprendían lo que significaba precisamente la asamblea de los santos, que es la iglesia del Dios vivo, en un mundo de ídolos muertos. Si la iglesia no lleva una enseñanza acorde a la Escritura, somos igual que los demás muertos que están en la calle. Porque cuando la Escritura nos está diciendo que Pablo utiliza la palabra columna, Pablo está refiriéndose a que las columnas sostienen un lugar, y él nos está haciendo la referencia a la casa, la palabra oikos, que ya lo vimos en griego,
a una iglesia que entendía, escúchalo bien, porque el templo de la diosa Diana tenía 127 columnas, todas cubiertas de oro, por cada rey de los paganos que estaban de acuerdo con toda la porquería que se celebraba allí. Entonces Pablo no les está hablando en un idioma que ellos no entendieran y que ellos no conocieran. De alguna manera les está dando el testimonio del error y de la falsa religión pagana. ¿Pero por qué? Porque les está mostrando que realmente la iglesia del Señor debe ser esa columna y ese baluarte. Acá dice sostén en la Reina Valera, el cimiento sobre el cual descansa esa estructura. Y por supuesto que usted sabe que la piedra angular es Cristo, que es el fundamento, y sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Por lo cual, nosotros necesitamos comprender de que la iglesia es el cimiento y la columna que sostiene la verdad. La iglesia es el cimiento y la columna. Y ahora le voy a preguntar, ¿usted sabe quién es la iglesia? ¿Usted sabe quién es la iglesia? ¿Quién? Los redimidos del Señor. Podemos ser nosotros, pero no lo quiero hablar en general. No puedo afirmar de que todos los que están acá son salvos. Son los redimidos. Pero si usted está entre los redimidos, entonces usted tiene la obligación, usted tiene la responsabilidad de conocer cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Por lo cual la iglesia es el cimiento y la columna que está sosteniendo la verdad. Es decir, de alguna manera, lo que nosotros predicamos en este lugar, lo debemos vivir. La iglesia debe ser el testimonio de la verdad de Dios. Esta es su misión en el mundo. Su razón para existir es esta, que la iglesia debe ser el testimonio de la verdad de Dios. Mucho más en estos tiempos. Mis amados, sin la verdad de la palabra no hay manera de que el hombre conozca su condición caída. Una condición caída y pecaminosa. Una condición caída y pecaminosa que muestra la necesidad de que tiene que proceder a un arrepentimiento y de poner su mirada en el único Salvador que es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos entender y comprender a cada instante. Estamos en este lugar porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, porque Dios nos ha concedido el arrepentimiento para vida, porque Dios nos ha llamado a salvación, es decir, porque todo es de Él, por Él y para Él. Porque la verdad es la revelación divina que incluye la verdad del Evangelio, el contenido de la fe cristiana. La solemne responsabilidad de cada iglesia, si hablamos de una iglesia local, es sostener sólida, firme e inquebrantable la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tomamos la decisión. La gloria no es para Él ni para mí, pero hemos trabajado duro, le hemos dado. Y usted, que Dios nos ha concedido la gracia para que nos acompañe, para meterse en este lugar y decir, vamos allá, vamos a nuestras vidas. Iglesia, déjame decirte una cosa. La iglesia no inventa la verdad y la altera solo a costa de juicio. La iglesia debe apoyarla y protegerla. Esa es nuestra. Es el tesoro sagrado. Y es el Salvador dado a los pecadores para su perdón. Y a nosotros los creyentes es dada para santificación y para edificación que los puede llevar a vivir para la gloria de Dios. Eso fue la expresión del pastor MacArthur en su comentario. Me llamó mucho la atención. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia. Debe guardarla, debe protegerla como la más preciosa posesión de la tierra. Es una responsabilidad colectiva trabajar juntos para respaldar la palabra. Estar orando, rogando por el liderazgo, por quienes estamos en la responsabilidad de la enseñanza. Pero esto no puede ocurrir si cada creyente no se compromete con esa tarea. El libro de los Hechos, en el capítulo 24, versículo 14, el apóstol Pablo ante Félix le dijo, yo
sirvo ¿a quién? Al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ojalá usted y yo habláramos de esa misma manera. Yo sirvo al Dios vivo, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No estoy diciendo que lo tenga que decir de esa manera, pero es el convencimiento. Segunda de Corintios 4:13 nos dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La palabra de Dios debe ser guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. La palabra de Dios debe ser memorizada. Debemos meditar en ella, debemos estudiarla, debemos obedecerla, debemos defenderla y ser aplicada o vivirla. ¿Cuándo? Siempre. Y por último, proclamarla. Proclamarla. Y quiero entrar a la parte final acá. Se me va a acabar el tiempo realmente. El versículo 16. ¿Dónde está la misión realmente, mis amados? Del mensaje. El corazón del mensaje. Observa lo que Pablo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue, ¿quién? Cristo. El que manifestado en la carne, vindicado, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Nos muestra, nos marca la parte del corazón. ¿Cuál? Escúchalo bien, una pregunta. ¿Cuál es la más esencial verdad espiritual que la iglesia debe defender y proclamar? ¿Cuál? El mensaje de Jesucristo. Si no se predica a Cristo, si no se adora a Cristo, si no se exalta a Cristo, entonces el mensaje es un mensaje errado. Este es el corazón de lo que nosotros enseñamos y predicamos. Es en lo que nosotros nos preocupamos, que todo esté centrado en Cristo. Los cánticos son para Cristo. Los cánticos están diseñados y colocados para que nosotros adoremos a Cristo. Predicamos al Cristo crucificado. Predicamos la salvación, que es por la gracia y la misericordia de Dios. Padre, queremos darte gracias. Padre, es que eres tú el que nos has sostenido como iglesia. Señor, nos fuiste con tu mano poderosa direccionándonos. Nos has dado la provisión, Señor, para formarnos, para estructurarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Has tenido hasta en eso gracia con nosotros. Que aunque nos llamábamos iglesia, Señor, y no estábamos enseñando tu palabra, Señor, en eso tuviste misericordia, Señor. Padre, gracias. Queremos reconocer que toda la gloria y toda la honra es tuya, en Jesucristo tu Hijo, que son 10 años donde tú nos has sustentado y nos has sostenido, no solamente en lo económico, Señor, sino en el conocimiento, en la fidelidad, en el deseo y el anhelo por tu palabra, Señor, en tener una estructura bíblica, en cada día trabajar en medio de los ataques de Satanás, en medio de las dificultades, Señor, en medio de los mensajeros que Satanás ha enviado y ha puesto para estorbar, pero donde tú gloria sea a ti, Padre. La gloria y la honra, porque ninguno de los que estamos acá merecíamos ni siquiera la salvación. Pero tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos diste la comprensión y el entendimiento. Nos trajiste el arrepentimiento, Señor, para vida. Nos trajiste a salvación, Señor. Nos sacaste, Señor, de nuestra condición donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, gracias. Que nuestro corazón siempre, en nuestra gratitud, Señor, se manifieste en obediencia a tu palabra a medida que la vamos conociendo, a medida que la vamos entendiendo, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté el deleite por aprenderla más y más y honrarte y glorificarte a ti, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.